Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas otro viernes acá en el Destape Sin Fin, otro viernes acá en Navarro 2023, en el Pase, con Roberto Caballero, con Fer Sibeira, con Belén Bartoli. Hay un par de cositas de las que hablar, ¿no? Pasaron cosas. Ahora, en un par de minutos va a estar conectándose con nosotros Franco Misraji, que junto con Ariel Jalad están haciendo en el destapeweb.com una excelente cobertura de tanto lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político como estas nuevas filtraciones de supuestos chats. Digo supuestos, pero ya hay un par de los protagonistas que confirmaron de alguna manera que eran así. Siempre está la chance de que estén editados, de que estén modificados, pero hasta ahora se comprobó todo lo que venía saliendo y es todo cada vez más escandaloso. Franco, buen día, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, ayer conocimos una nueva filtración de chat, de presuntos chats, vamos a llamarlo así por ahora, ¿no? Digo, sí. Pero lo cierto es que hay muchos elementos que permiten por lo menos constatar la veracidad de algunos de ellos. Ayer nos los contaba Agustín Rossi, a su parecer, y también de lo que surge, porque por ejemplo, uno de los presuntos chats que aparecen vinculados, ¿no? Estamos hablando al ministro de Justicia y Seguridad porteño, a Alessandro, de su celular, son chats de Telegram, esta es la tercera filtración que se da. Uno de los contactos es con Juan Manuel Olima, la mano derecha de Casal, y en una secuencia de tweets en donde le responde a Cintia García, si mal no recuerdo, Olima lo que hace es confirmar el contenido de los mensajes. Eso sucedió en el día de ayer. La filtración de ayer se dio en un momento muy particular, porque acontece mientras el Congreso estaba avanzando con la toma de testimonio de los primeros testigos del juicio político que se le sigue a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y también, perdón que te interrumpa para agregar, y casi en simultáneo con el lanzamiento presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, también coincide con ese momento, pero lo particular es que el primero en declarar en la Comisión de Juicio Político en el día de ayer fue el juez Sebastián Ramos, que había sido quien cerró de manera express las primeras denuncias que hubo contra D'Alessandro y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Por estos mismos chats. Exactamente, por lo que fue la segunda filtración, ¿no? Y a él le preguntan si tenía un vínculo estrecho con Robles o con D'Alessandro, y él dijo que no, bajo juramento de decir verdad. Y termina de declarar. El segundo en prestar testimonio fue otro juez, Alejo Ramos Padilla, quien había cuestionado el cierre express que había hecho Ramos, y en ese momento se conoce esta filtración, y uno de los presuntos intercambios de D'Alessandro es justamente con Ramos, y allí lo que se nota es una relación de familiaridad que sorprende. Digo, hay 56 mensajes entre ambos, y hasta parece que el ministro porteño le facilita un auto. Digo, lo cierto es que lo desmiente, lo que surge de los chats desmiente en el testimonio que dio Ramos ante la comisión. Y eso además abre varios interrogantes, porque habrá que investigarse, creo yo, porque fue Ramos quien cerró justamente una causa, una denuncia en la que estaba involucrado el propio ministro, justamente por una filtración. Digo, se tendrá que haber excusado si estos chats son ciertos. No solo se tendría que haber excusado por su relación con el ministro, sino que Ramos sabía que entre el material que podía filtrarse había chats suyos. Debería haberse excusado porque él mismo podía llegar a ser parte en el expediente. Totalmente. De hecho, hay un antecedente. El fiscal Carlos Rívolo se excusa de intervenir en estas cuestiones porque él aparecía como una de las personas con las que había tenido intercambio, aparecía como contacto frecuente. Y entonces dice, por esto, después Rívolo en su momento, en su dictamen, deja escrito que cuando tuvo contacto, esto, aquello, lo otro, pero se corre. Y aquí no, Ramos lo que hizo fue, subrogando otro juzgado en la feria, cerrar de manera veloz. Fue el 17 de enero, si no me falla la memoria, en el día de ayer le preguntaron cuándo asumió la subrogancia en el juzgado en el que entra la denuncia, y dice el 16 de enero.
Un escándalo Ayer, increíble. Ahora, Franco, discúlpame, ¿ese cierre de la causa lo apelaron? ¿Está apelado? no, No. no porque el fiscal es Stornelli, que es Carlos Stornelli, de hecho ayer Ramos dice, yo no tuve más remedio porque el fiscal me pidió que lo archivara y no había querellantes porque la denuncia la había hecho el abogado de Gabriel Carrizo, uno de los copitos detenidos en el caso del atentado a Cristina. Parecía bastante armado todo para que la situación se cerrara rápidamente en Comodoro Pi, cuando en otras provincias avanzaba también una denuncia similar por estos hechos. Franco, estaba pensando, te escuchaba, digo, ayer también comentábamos mientras escribías la nota, hay una promiscuidad totalmente comprobada que cada vez parece hasta más exagerada, más grandilocuente. Uno por momentos a veces se ríe para no llorar realmente, pero cuando lo pensamos en serio estamos hablando del sistema judicial en connivencia directa con el sistema político. En algún momento el diputado Leopoldo Moró habló de la posibilidad de que esto, digamos, como ya no tenía vuelta atrás, de ir a algún organismo de manera internacional, porque evidentemente esta justicia misma no se va ni a autodepurar ni a autoinvestigar. Digo, después de todo esto que se dio a conocer ayer, ¿siguen con esa posibilidad, con esa teoría de saltar este sistema judicial e ir a hacer una denuncia a organismos internacionales? Lo que yo entiendo es que para ir a organismos internacionales primero se tienen que seguir todo, se tiene que seguir todo el caminito en la justicia nacional, es decir, cuando aquí no se encuentra una respuesta, entonces sí Bien. acudir a organismos internacionales. Respecto a este hecho puntual de Ramos, ayer estaban analizando los pasos a seguir, digo, la comisión que pasó en el medio del desarrollo de la sesión, y lo cierto es que consultados los diputados estaban viendo, porque si los chats son ciertos, el juez incurrió en falso testimonio, entonces estaban viendo el modo de actuar. Ahora, no es el único intercambio que aparece en esta nueva filtración, también aparecen presuntos chats con Juan Bautista Máiquez, que es el actual fiscal general porteño, y que en su momento, cuando se dan los chats, era representante del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno de Macri, en el Consejo de la Magistratura. Era una persona muy importante en lo que tenía que ver con la persecución judicial a los magistrados que no fallaban de acuerdo a los intereses de la Casa Rosada. También hay intercambios, decíamos, bueno, con Ramos, con Laura Latorre, la pareja de Robles, como mencioné hace un ratito, con Juan Manuel Olima, que es la mano derecha del Procurador General Interino Eduardo Casal. Por ejemplo, de lo que se desprende de los chats, Olima le facilita un dictamen que se había presentado ante la Corte vinculado al tema de la coparticipación, y también hay intercambios, en este caso llamadas, con el juez federal Julián Ercolini y también con Cristian Ritondo, que es exministro de Seguridad bonaerense. Ahora, por ejemplo, de los que acabo de mencionar, Ercolini, Juan Bautista Máiquez y justamente el propio Alessandro, los tres están imputados por ir al Lago Escondido, ese viaje en ese vuelo del Loafer a Bariloche, que todo indica fue financiado por el Grupo Clarín, según surge también de esta filtración de chat, en realidad de la segunda. Y ahí también hay toda una cuestión que revela esta red, ¿no?, de contactos y de cómo se movían en lo que tiene que ver con el intercambio de Máiquez con D'Alessandro. Vuelve a aparecer lo que parece ser que también le facilitaba automóviles, ¿no? La verdad que va a haber que investigar esta cuestión. La pregunta es dónde, ¿no? Porque ¿Quién? son los mismos jueces, ¿no?, que aparecen acá los que están salpicados. Claro, el tema es lo que pregunta Nico, ¿no? ¿Quién investiga esto? Porque No, si... por eso, es un tema muy delicado, porque además aquellos que están salpicados y todavía no aparecen en la filtración, como fue el caso de Ramos, digo, hasta el día de ayer, toman el caso y miran para otro lado y avanzan y lo cierran. No es que se excusan pensando que quizás pueden aparecer, por lo tanto está todo muy contaminado y es muy difícil saber quién es la persona idónea para investigar esto. A ver, evidentemente se intentó sortear a través de distintas alternativas, como fue hacer denuncias en distintas provincias, porque los gobernadores a ver, también vamos a poner un poco de contexto, los chats que hay entre D'Alessandro y Robles y que derivaron en denuncias judiciales, tenían que ver con dos casos, uno el de la coparticipación que beneficia al gobierno porteño y otro con la integración del Consejo de la Magistratura que también beneficiaba a Cambiemos, y lo que había era ahí un intercambio en el que la mano derecha del presidente de la Corte guiaba y le explicaba lo que tenía que hacer a D'Alessandro, ¿no? Eso es lo que se denunció y se hizo también denuncias, decía, en distintas provincias para intentar sortear como Oropi, pero se fueron declarando todos incompetentes y fueron mandando
las causas a Comodoro Pi. El único que quizás mostró un camino distinto fue el juez federal Alejo Ramos Padilla, que también declaró ayer que él recibe una denuncia que presenta el gobernador Axel Kicillof, también por los chats, ¿no?, de Robles con D'Alessandro, y si bien se declara incompetente, muestra las irregularidades que hubo en Comodoro Pi y deja la posibilidad que quizás esto se tenga que investigar en la propia corte, pero seguimos en el mismo laberinto, me parece. Claro. Y con un consejo de la magistratura presidido por Rosati es como que llegas a un círculo que no vas a salir nunca, ¿no? Sí. Claro, Yo no porque creo... el Consejo de la Magistratura es donde se designa y también se sanciona a los jueces. Por lo tanto, las denuncias contra los jueces, que pueden ser penales o en el Consejo, digo, el camino parece obturado. Sí, y no creo que sea casual, ¿eh? Creo que es un esquema que se armó y que cuando Rosati decidió hacer la desprolijidad que hizo para quedarse con el Consejo de la Magistratura, lo hizo sabiendo que podía pasar algo así y que se está cubriendo de la misma manera que en su momento Macri armó todo el caminito en Comodoro Pi para asegurarse que en todas las instancias haya jueces que protejan sus intereses y avancen contra los de sus adversarios o enemigos. Hay un par de factores para mí que está bueno poner en la mesa y lo podemos charlar también con Roberto. Uno es que cada vez está más claro que son pocas las personas que pueden hacer algo como esto, me refiero a esta filtración, en el sentido de que no solamente está yendo contra la precandidatura presidencial del que aparecía como el principal candidato de la oposición, sino que en el camino y como casi colaterales está salpicando a ejecutivos del Grupo Clarín, jueces federales, jueces de la Corte. Digo, no hay muchos que tengan el poder y el valor, hay que decirlo, o la temeridad para hacer algo así. Yo estoy pensando en un solo nombre, pero digamos que no hay muchos. Otra vez pensás en Macri. Te leo la mente. Otra vez. Mirá, Nico. Y la verdad es que se hizo la fama y se echó a dormir, o a la reposera por lo menos. Y lo otro que creo que hay que destacar es que si la primera sesión de testimonios en el proceso de investigación a los 4 jueces de la Corte terminó con semejante escándalo, ya podemos ir descartando aquello de que este juicio era solamente una puesta en escena, que no servía para absolutamente nada. Evidentemente las cosas que van a salir a la luz, ayer salió a la luz esto, digamos, la relación en la cual un ministro, ya decirle ministro de Seguridad me parece que es quedarse corto. Claramente estamos hablando de uno de los operadores políticos y judiciales más importantes que tenía o que tiene Horacio Rodríguez Larreta, repartiendo autos, decidiendo cosas de manera absolutamente chabacana con instancias del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal. Están saliendo a la luz cosas muy graves y esto es solo el principio del juicio político. Es más, y vos, digo, ¿no? Se te venía a la cabeza una sola persona que podía generar esto. A mí se me viene a la cabeza otra persona, digamos, mujer, que fue la que más fogoneó y pidió e insistió y presionó para que se hiciera este juicio político. Que al principio uno decía, bueno, con un estilo parecido a lo que se habla de Alberto, ¿no? Bueno, va a ser un intento y va a quedar tal vez diluido en la nada. Y mirá ahora con qué sorpresa nos empezamos a encontrar en el principio. Entonces digo, qué viva, qué audaz, cómo la vio y cómo lo conoce a Macri, Cristina, mucho más de lo que pensamos. Que yo creo que esto lo previó, digamos, sabía que había una posibilidad de que Macri apriete el acelerador y haga este tipo de extorsiones sin que le importe nada, rompiendo los límites y dejando todo demasiado expuesto, a mi gusto, en el sentido de que ya ese dicho de que no se doble, que se doble pero que no se rompa, está a punto de romperse. Entonces digo, volver, ¿no? También a esos inicios de cómo arrancó este juicio político, quién fue la principal que pidió esto, y fíjate cómo de alguna manera se puede convertir en una muy buena herramienta, en una muy buena oportunidad al frente de todos de exponer esto mucho más que con dichos y denuncias de un diputado de un color político, ¿no? Ya con chats, con fotos, con muchas cosas más obscenas. Ahora, estamos asistiendo a la, digamos, revelación de conductas mafiosas, ¿no? Bueno. Que claramente ponen en crisis la palabra democracia, digamos, ¿no? Esta es una... históricamente se habla de una democracia restringida o democracias de baja intensidad. Nosotros tenemos una carcasa democrática, ¿no? La Argentina hoy tiene una carcasa democrática que está asentada en un andamiaje puramente electoral, donde cada uno va y vota, etcétera, pero hay poderes que se mueven por fuera del escrutinio público, poderes que se mueven por fuera de las posibilidades de que la gente tuerza esa situación de asimetría de poder,
Porque a estos jueces la gente no los puede echar, ¿no? A los servicios de inteligencia no los puede echar. A Macri lo echó, cuando tuvo la oportunidad lo echó con los votos, yo eso quiero recordarlo siempre, ¿no? Echó a Macri, echó a los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario, echó a todos los que de algún modo u otro habían sido parte de su gobierno. Pero después estos sectores están enquistados en el funcionamiento de las instituciones desde hace muchísimo tiempo y resuelven muchas veces a espalda de la gente cosas que son muy importantes. Una cautelar para que Clarín no pague o no baje los precios como le ordena un decreto del Ejecutivo no es gratis. No es gratis. Nosotros estamos viendo acá que hablan de viajes a lo escondido, de regalo de autos. Bueno, esto se mueve a espaldas de la gente, pero claro, si vos tenés la posibilidad de amplificarlo, lo amplificás. Cosa que nosotros tenemos una capacidad limitada. Pero el que tiene capacidad de ocultarlo y tiene mucha capacidad de ocultarlo, lo hace. Por lo tanto, muchas veces no está ni siquiera en agenda. Lo que hizo Cristina cuando plantea democracia o mafia, creo que es esto. Es reflexionar sobre qué tipo de democracia, qué calidad queremos darle a nuestra democracia 40 años después de recuperada. Y estos son, la verdad, exposiciones para, si uno quisiera hacer política, que yo creo que es lo que le pide Cristina siempre a su gente, a sus dirigentes que pretenden dirigir o pretenden representar, bueno, que asuman estos temas, que los lleven a donde son convocados, que los defiendan y que de algún modo instalen agenda. Si no, tienen que salir ella cada tanto a instalarla. Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia, lo estamos viendo. Y creo que todo este proceso sirve para eso también. Ahora, Rodríguez Larreta empezó a hacer un raid mediático por su candidatura y nadie le pregunta nada, ¿no? No, es impresionante. De todo esto. ¿Son delitos concretos? El anterior era una coima por la concesión del servicio de grúa, ¿no? Y ahora estamos viendo un auto. Le quería preguntar ahí a Franco, ¿sigue en línea? Sí, porque hablábamos antes, es más o menos sencillo si agarrar a un juez y un fiscal serios. ¿No parece muy complicado rastrear un auto si efectivamente hay un juez que recibió un auto, ¿no? Hay un expediente, una patente, alguien compró el auto, alguien se lo dio. Sí, se tendría que investigar, digo, por ejemplo, la referencia es a un Focus, al parecer, bueno, habría que investigar si efectivamente ese juez tuvo ese auto en algún momento, digo, evidentemente no sería difícil de investigar. De hecho, en lo que fue el viaje al lago escondido, que se había hecho una denuncia previa, se empezó a motorizar en la Justicia Federal de Bariloche, luego de la segunda filtración de chats, y ahí aparecieron filmaciones y capturas de esas filmaciones en el aeropuerto de Bariloche, donde se ve a dos altos ejecutivos de Clarín recibiendo justamente a todos los viajantes. Se pudo constatar con la citación de testigos que efectivamente se habían hospedado en la mansión de Lewy. Digo, por supuesto que hay maneras de constatar la información si hay voluntad de investigar. De hecho, esa causa que estoy mencionando se termina pasando a Comodoro Pi, y el polo de atracción para poder llevar la causa a Comodoro Pi era una denuncia similar que estaba, ¿dónde? En un juzgado de Ramos, en el juzgado que estaba a cargo de Ramos. Sí. Y al igual que lo que sucedió con la primera tanda de chats, las del viaje al lago escondido, acá también no solamente aparecen pruebas del supuesto delito, sino también mensajes en los cuales los protagonistas hablan de cómo blanquear ese delito, ¿sí? Claro. De cómo hacer que esos autos parezcan legales, así como en su momento se hablaba de cómo hacer que el viaje parezca legal, lo cual da cuenta de dos cosas. Por un lado, que sabían perfectamente que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿sí? No hay chance de que digan, no, bueno, quizá... y la segunda... la cantidad de delitos, crímenes causa que habrá cometido esta gente, ¿no? La cantidad de actos indebidos, de corrupción que habrá cometido, porque esto es lo que sabemos solamente de un teléfono de una persona, de algunos chats, supuestamente. Pero que va a ser víctima, vas a ver que se va a autodefinir. Seguro, porque ellos mismos lo dijeron, vamos a denunciar que nos hicieron espionaje ilegal. Claro. Y ayer Ramos Padilla explicó muy bien por qué no se puede considerar esto. Pero en un rato vamos a escuchar ese fragmento de Ramos Padilla de ayer que fue muy interesante. Pero no solamente cometieron un montón de actos de corrupción, sino que para encubrirlos después cometieron muchísimos otros crímenes, incluyendo crímenes no solo en el desempeño de sus funciones, lo cual es causal de juicio
juicios políticos, si funcionara el Consejo de la Magistratura, sino de prevaricato, que es fallar en contra del derecho adrede para beneficiar a alguien, en este caso a ellos mismos, a sus socios, a sus amigos. Esto está más podrido que... Y recordar algo que, si no como para no naturalizar esto, porque como que el espionaje ilegal hace un par de años que son temas que apasionan y que nos gustan. Estamos hablando de jueces que tienen choferes, tienen custodia, no pagan impuesto a las ganancias, tienen sueldos por encima del 1,5 millones de pesos, tienen todos los beneficios que se te ocurran de las leyes de trabajo, tienen personal de seguridad que quieren. Digo, estás hablando de personas que llegan a esa instancia por su capacidad, que se le dan todas las comodidades para que piensen en el verdadero sentido de hacer justicia, y que te encontrás, como decía Nico, con chats donde muestran todo el tiempo cómo encubrir los propios delitos, porque si hay uno, a mí me hace pensar que es la forma de actuar de ellos y no la excepción. Digo, eso es hoy el sistema judicial, o gran parte del sistema judicial. Acá hay un nexo también, está Stornelli, Sí. que ha sido clave para que Ramos pudiera inhumar los primeros, la causa que tenían los primeros chats o lo que sea. Pero Stornelli está procesado en la causa de Dolores por el tema D'Alessio, y allí se produjeron unas muertes también bastante misteriosas, porque no podemos suponer que todo esto sucede en la oscuridad, donde se cometen variados delitos y por otro lado no haya crimen, digo, como los que uno presupone que puede haber. Digo, es una zona muy oscura, ¿no? Por eso digo, la definición de los sótanos de la democracia, ¿sabes a quién se la leí por primera vez en la contratapa de un libro? A Bonazo. Hace muchos años, un libro de Bonazo bastante feo, que se llamaba Lo que no conté en Recuerdos de la Muerte. En la contratapa habla de los sótanos de la democracia, que es lo que retoma después Alberto en su primera apertura legislativa. Pero quiero decir, ahí vos tenés un Estado paralelo. ¿Qué hacemos con ese Estado paralelo? Porque tenés un Estado paralelo que te maneja la política. Tenés cartelización, monopolio y oligopolio que te maneja la economía. Tenés monopolización informativa y te maneja la agenda. Por eso insisto, ¿qué calidad de democracia estamos teniendo los argentinos, las argentinas? Porque yo lo veo muy preocupado a Mark Stanley, a la Cámara Argentina de Comercio, argentino-estadounidense de Comercio, por lo que sucede con el proceso de juicio político. Dice, no, pues ojo que están atacando a la Corte, viste, la independencia. Pero de estos asuntos no pareciera que no los rozan. No hay comunicados por estas cosas. Digo, la ADEPA no hace comunicado por estas cosas. La Asociación de Jueces no hace comunicado. O simplemente lo hacen para defender estas cuestiones. ¿Por qué? Porque están vinculados a estos procederes. Eso sería lo más grave, ¿no? Que esto se extendiera. Porque hasta ahora pensamos que es D'Alessio, ponele que Macri, ponele que... Digo, lo reducimos a un universo chico. Pero no es una mancha de aceite esto. O sea, lo que estamos viendo no es un pedacito. Y en realidad esto se extiende hacia otros sectores corporativos. Es que más allá además de si se extiende en un sentido orgánico, ¿sí? Donde dentro de un esquema mafioso, con distintas bandas y bandos, tiene sus ramas muy extendidas, sino creo que también se extiende en un sentido mucho más profundo y que me preocupa porque es mucho más difícil y más largo que erradicar. Esta mafia tarde o temprano va a caer por su propio peso. Digo, cuando uno ve el tamaño de todo, digo, probablemente se lleven puesto un montón de cosas en el camino y eso es lamentable, pero van a caer. Ahora, cuando se ve esto, cuando queda tan expuesto cómo funciona el Poder Judicial en su cúpula, ¿qué se puede esperar de cada juez en cada ciudad del interior del país que tiene que definir un conflicto entre dos vecinos y de repente uno de los vecinos va y le ofrece algo o es el cuñado del vecino de tal otro? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo uno va a poder esperar imparcialidad de cada funcionario de la justicia en el país? Y la justicia es un órgano mucho más importante que la justicia federal y se encarga de cosas mucho más importantes que estos temas de cúpula, porque hacen a la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cómo vamos a esperar que se comporten bien si el ejemplo que reciben es que pueden ser absolutamente corruptos no solo sin recibir un castigo? Los que aparecieron en el primer chat, los que están en el manifiesto del avión de que viajaron al lago escondido, siguen ejerciendo su trabajo sin haber tenido que dar ni media explicación. Stornelli sigue ejerciendo su trabajo, aunque las personas que eran parte de su misma banda, que estaban en los mismos lugares con él, haciendo los mismos actos, están presos desde hace más de 2 años.
Entonces, si se rompió absolutamente ese sistema de castigo, ¿cómo vamos a esperar que el más mínimo funcionario, que el más pedestre de los funcionarios haga bien su trabajo? Pero Ercolini sigue siendo profesor de la UBA. Por eso digo. No, Ercolini sí, y hubo una juntada de firmas bastante importante, miles de personas firmaron para que al menos, digamos, le retiraran la cátedra, por una vergüenza. Por lo menos que no enseñe, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué va a enseñar? Querés seguir siendo juez, seguís siendo juez, pero acá. Y no, sigue ahí. Y nadie le reprochó nada, finalmente terminó ocupando el mismo lugar. Porque también, para que estas cosas sucedan, tiene que haber un porcentaje social que garantiza ese manto de impunidad, digamos. Tiene que haber una anuencia social. No, esto no se produce en el vacío. Hay gente que cree que contra el kirchnerismo, contra el peronismo, contra los sindicatos, hay vía libre, se puede hacer cualquier cosa. Y que lo mejor que nos puede pasar es un poder mafioso conducido por un ex empresario de José Lete que no digo tiene mucho poder y tiene el coraje para enfrentar, ¿no? Digo, ojo con esa anuencia social. Si no, no estaríamos hablando de lo que hablamos. Quiero que estamos haciendo un juicio político a la Corte, que si no fuera por el Destape, si no fuera por otros medios, pero que la verdad, en el universo mediático, no ocupa la centralidad, salvo cuando deciden ellos decir que ese juicio político en realidad es un ataque a la independencia del Poder Judicial. Ahí sí se transforma en noticia de agenda, pero la cobertura de los delitos que se ventilan allí es mínimo. ¿Viste? Es un recuadrito, un pirulo, y a veces ni eso también. Y eso generalmente tiene anuencia social. Eso no pasa en el aire. Y bueno, finalmente esta es una derecha con votos. Lo que estamos siempre hablando es una derecha con votos. Quizá no les da para ganar hoy. O quizá no le dio para ganar en el 2019. Pero hay una derecha con votos que estos procedimientos les parecen que, bueno, si es para combatir un mal superior, bueno, que pasen. Se hacen los onzos, ¿no? Aparte, pero ahí... Sí, discúlpame. Vos hablas de Macri y de Larreta, pero en la Comisión de Juicio Político, todos Juntos por el Cambio, el radicalismo y la coalición cívica, ayer se mostraron una defensa tremenda. Sí, en realidad ahí hubo una novelita, porque se habían juntado el día anterior los jefes de bloque de Juntos por el Cambio y habían acordado no asistir. Y la coalición cívica asistió igual. Y ayer en los chats que hay, viste, grupos de chats de legisladores, de asesores y demás, por un lado estaban recontraputeando, y por otro lado compartían los videos de Ramos Padilla que les contestaba todo lo que le tiraban y les pegó un baile bárbaro y se reían de ellos, lo burlaban, le decían, para eso fueron, boludos, ¿viste? Pero sí, dos de los partidos de Juntos por el Cambio decidieron no asistir, y el tercero asistió para hacer una defensa cerrada de esto mismo. De estas mismas conductas. La misma estrategia la tomaron con el caso de Alessio y perdieron las elecciones. Digo, no sé, capaz que Juntos por el Cambio tendría que rever la forma, porque creen que no asistiendo le quita poder, lo invisibiliza, y para mí es algo que les va a terminar jugando en contra. Sí, y además, perdón, pero lo de Ramos de ayer creo que fue una falta de respeto a todos y cada uno de los diputados. Que cualquier diputado que tenga un poco de aprecio por su investidura debería reaccionar, porque mintió en la cara bajo juramento de verdad en una comisión en la Cámara de Diputados. Fue algo que para mí debería ser considerado una afrenta del Poder Legislativo directamente por parte de estos jueces que se creen impunes y todopoderosos. Un país unido por la radio.